A ver, ya se está grabando. Listo, ya son las 10 de la mañana. Ya. Iluminamos, Diosito Santo. Listo. Buenos días, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un curso más del área de auditoría. El tema que abordaremos el día de hoy corresponde a auditoría o auditorías gubernamentales. Es un tema muy extenso, muy interesante, pero es muy extenso. Voy a dar escasos 2 minutitos para ver si tenemos un poco más de quórum e iniciamos a las 10:03. Y mientras, si son tan amables, ojalá me podrían decir a través del chat eh, cuáles son o a qué corresponden sus estudios o sus carreras para más o menos saber con qué público es el que nos está escuchando y que de alguna forma tengamos que bajar esos tecnicismos en esta presentación. Se los agradeceré y me apoye el público que se encuentra en este webinar, por favor. La pregunta va un poquito más enfocada a que como tal, nosotros lo hacemos prácticamente con el enfoque de auditor. Obviamente nosotros tenemos un enfoque que va un poquito más apegado a ciertas técnicas, a ciertas metodologías que utilizamos para nuestras revisiones y que pues este nicho, por llamarlo de alguna forma, atiende a alguna normatividad, a alguna ley. Entonces, por ahí alguien ya bueno, anónimo, nos dice que es contador público. Por ahí veo en el público que pues la mayoría son de GIA. Entonces, pues iniciamos, creo. Listo, ¿me ayuda Cintia con la primera slide, por favor? Vamos a iniciar con nuestro curso de auditoría gubernamental. Buenos días, como les mencionaba. Primero que nada, vamos a hacerles conocer el contenido de este curso. En una primera instancia vamos a presentarles los objetivos de este curso de las auditorías gubernamentales. En segundo tema sería pues los antecedentes. Tercero, los que son los postulados. Aquí habría que hacer que más que los postulados, bueno, los postulados de alguna forma son los que eh, nos rigen nuestro sistema contable, pero en general hay algo más atrás de todo esto. Hay un tema que corresponde a, a, a la normatividad, al marco conceptual, a toda la información que vamos a generar en este nicho, ¿no? de contable. Posteriormente, mi compañera Cintia González, gerente del área de auditoría, estará exponiendo lo relativo a otros temas específicos de la auditoría gubernamental. Y después tendremos una sección de preguntas y otra de conclusiones. ¿Me podrías ayudar, por favor, Cintia, con la siguiente? Y atendiendo al primer punto que corresponde a los objetivos de este curso, está basado en dos. Por ahí escuché un eco. Un segundo, por favor. Listo, perdón. Creo que
Creo que tienes tu micrófono prendido, sí, y hace eco. Perdón. Primero de los objetivos que estaríamos abordando es comprender, pues, como les decía hace rato, no nada más el tema de los postulados básicos de la contabilidad gubernamental, sino también qué es lo que nos permite hacer, pues, bueno, la ley de contabilidad, que es donde están integrados estos postulados. ¿Cuál es el marco conceptual que rige o donde se están integrados estos postulados básicos? Y también la información que se espera obtener o emitir a razón de la configuración de estos postulados básicos y de la contabilidad gubernamental. Y asimismo, como ya una segunda fase, prácticamente lo que hacemos nosotros ya como auditores, que prácticamente son esos aspectos generales que debemos de considerar nosotros auditores en una auditoría gubernamental. Por favor, sin la que sigue. Y entonces iniciamos con nuestro segundo apartado, que es los antecedentes de la contabilidad gubernamental. Prácticamente aquí tendremos que iniciar con que el 31 de diciembre del 2008 se crea o se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental. O para otros, para llamarlo de alguna forma más sencilla, la ley de contabilidad. Y entonces, prácticamente lo que esta ley de la contabilidad, lo que lo que integra o lo que nos hace, pues, o tiene su objeto, es establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental. Y pues no nada más el tema del registro contable o de las transacciones para entes públicos, sino también la emisión de la información financiera que corresponde para estos entes públicos. Y es entonces cuando de alguna forma que esta ley prácticamente sus fundamentos los plasma en su artículo 4, en la fracción cuarta, en donde justifica el objetivo de esta ley, que es el registro a través de una técnica que sustenta sistemas de contabilidad con el fin de generar información financiera. Prácticamente, si ustedes ven, es como nosotros los contadores nos regimos a través de las NIFs. Si bien las NIFs, en ellas podemos encontrar una estructura de cómo vamos a hacer nuestro registro contable, cómo vamos a generar nuestra información financiera, este librito de las NIF nos da como los pasos a seguir, la metodología a seguir de cómo vamos a registrar o vamos a configurar nuestro sistema contable y asimismo cómo vamos a producir o generar información financiera. Y obviamente ahí también en las NIF y aquí hablando ya de contabilidad gubernamental, pues también nos habla de los usuarios, cómo van a utilizar la información una vez que ya está generada y a través de qué estados financieros es que se va a generar la información financiera. Más adelante, bueno, también tendremos que hacer énfasis en que la ley de contabilidad es de observancia para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, para ello se ha creado, si bien cuando nosotros nos referimos a las NIFs, nosotros sabemos o conocemos que estas son emitidas o son de alguna forma, pues sí, organizadas a través de lo que nosotros hoy conocemos como el CINIF. Para el tema de la contabilidad gubernamental, también existe un consejo que se encarga de generar, de emitir las normas contables y aquellos lineamientos
que establecen la generación de la información financiera. Y con ello estoy hablando del Consejo Nacional de Armonización Contable. Ellos son los encargados como bien les decía, son los encargados de estas normas contables, de los lineamientos para la generación de la información, y ellos tienen una función única, un tanto especial, ya que ellos van a generar todo lo relativo a normas, a criterios, a normas contables, económicos, financieros, y que estas deben ser implementadas por los entes públicos. Asimismo, pues ellos son los obligados a darles el seguimiento del cumplimiento de estas normas a los entes públicos. Y esto para que tiene una finalidad. La finalidad es que ellos se tienen que asegurar que los entes públicos cumplan con toda la normatividad y que esta información que se genere al final del día esté al alcance de cualquier persona, de cualquier usuario. Entonces, con ello, aquí tenemos en este slide prácticamente lo que les decía, que fue generada esta Ley General de la Contabilidad del 31 de diciembre del 2008, y que establece prácticamente los criterios que regían la contabilidad gubernamental, y que esta debe ser de obligatoriedad para los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, prácticamente. Es lo que nos dice este slide. La siguiente, por favor, Cintia. Listo, y entramos a lo que les comentaba de esta ley. ¿Qué es lo interesante de esta ley? Si bien es el marco normativo en el que por las que se rigen prácticamente las entidades públicas. Y entonces con ello vamos a exponer en este momento lo que son los objetivos de esta ley, que son 4. Sus principales objetivos son establecer los atributos esenciales para desarrollar la normativa contable gubernamental, referenciar la aplicación del registro de las operaciones y transacciones susceptibles de ser valoradas, proporcionar los conceptos impredecibles que rigen a la contabilidad gubernamental y armonizar la generación de presentación de información. Si ven, estos 4 puntos prácticamente es lo que ya hemos visto en slides anteriores. Prácticamente lo que nos dice la ley de contabilidad es como si lo estuviéramos viendo en las NIFs. Es prácticamente, si lo tuviéramos que poner en un símil a las NIF, hablemos de que las NIF primero nos dan aquella serie A, en donde nos dan todos los elementos básicos para ver las estructuras de los estados financieros, el marco conceptual, y después ya vienen una serie B en la que se toman los criterios para el desarrollo de la información, cómo es que se debe emitir la información financiera. En una serie C pues ya vienen como por cada uno de los rubros, y en una serie D pues ya vienen como temas un poquito más específicos. Aquí es lo mismo. La ley de contabilidad en un momento primero nos da un marco conceptual, que son prácticamente conceptos que nos definen cómo se debe de registrar o de captar la información financiera de la contabilidad gubernamental. Y posteriormente ya nos habla de cómo se va a generar esa información, a través de qué documentos, a través de qué estados financieros es que debemos de plasmar esta información financiera. Y entonces, hablando del marco conceptual, ok, sí, al igual que las NIF, la ley de contabilidad nos dice que principalmente estos objetivos es la rendición de cuentas de forma veraz y oportuna, interpretar y evaluar el comportamiento de gestión pública y sustentar una toma de decisiones. Asimismo, en
en virtud de lo que ya hemos platicado, hablaremos de que este marco conceptual tiene ciertas características. Y aquí estamos desglosando cómo es que está integrado nuestro marco conceptual, que es la primera parte de nuestra ley de contabilidad. Está integrado por 7 puntos. Inicia con las características del marco conceptual de la contabilidad gubernamental, el sistema de contabilidad gubernamental. Prácticamente las características te habla de todo lo que son conceptos, definiciones. Después nos habla del sistema de contabilidad, pues nos habla de cómo es que debemos desarrollar este sistema y a través de cómo lo vamos a desarrollar, pues bueno, lo vamos a configurar a través de los postulados básicos de la contabilidad gubernamental y también nos habla de las necesidades de la información financiera de los usuarios, quiénes son esos usuarios, las cualidades de la información financiera a producir, al igual que en que las NIFs a veces nos hablan de que esta debe ser, que tiene ciertas cualidades como son que sea veraz, oportuna, etc. Por ahí incluso, si ustedes recuerdan en las NIF, nos habla incluso como una serie, un árbol, donde viene cómo está desarrollado nuestro sistema, cómo está configurado nuestro sistema contable y las características que debe de reunir la información contable y sus documentos. También nos habla cuáles son las cualidades que debe de tener esta información financiera y ya entonces caemos en los estados en los estados financieros que tendremos que emitir, como son los estados presupuestarios, los financieros y económicos. Aquí hay un punto muy, muy importante a abordar porque al ser más adelante vamos a ver con Cintia, cómo es que nosotros realizamos nuestros procedimientos de auditoría y que de alguna forma tenemos que basarnos como en 3 enfoques, porque aquí todo va en función de un presupuesto. Si bien nosotros cuando entramos como auditores, pues no es como atender a un cliente normal, hablando normal incluso hay ciertas peculiaridades que no corresponden a los clientes común y corriente, iniciando desde que para que nosotros podamos contar con un cliente que corresponde a un ente público, incluso se tiene que concursar en una licitación. Y por último, en este marco conceptual, pues viene la definición y la estructura básica y principales de los elementos de los estados financieros, atendiendo a los elementos de los estados financieros como el activo, pasivo y entre otros. La que sigue, por favor. Bueno, antes de llegar a eso, nos regresamos a esto, Cintia. Y bueno, a través de ese marco conceptual es importante decir que a través del inciso que corresponde a las cualidades de la información financiera y a la definición de la estructura básica de los principales estados financieros, tendríamos que hablar de, de cómo están integrados estos estados financieros. ¿Cuáles son cómo se van a meter los datos y las cifras generadas por el ente público? Ya que una vez que nosotros conocemos cómo ya está configurado el sistema contable, pues se tendría que también tener en cuenta la generación periódica de estos estados y de la información contable y que de alguna forma tiene que tener en cuenta la parte de que se va a generar información contable, información presupuestaria, información programática y la complementaria para las cifras que estamos generando. Más adelante les haré conocer cómo a través de estos 4 puntos, hablando de la información contable, presupuestaria, programática y otra información,
vamos a hablar de todas esas, cómo van cayendo y van generando los estados financieros. Por favor, Cintia, la que sigue. Y entonces sí, hay que regresar en esa estructura del marco conceptual. Veíamos que hay un punto que habla de los postulados básicos. Y no hay otra forma de definir a estos como que son los elementos que configuran el sistema contable. En este caso, para el sistema de contabilidad gubernamental. Y pues prácticamente ellos nos van a aportar la identificación, el análisis y la interpretación de cómo es que vamos a tratar nuestra información, de todas las operaciones que generen o afectan al ente público. Y entonces, pues aquí estamos presentando los postulados básicos. Algunos creo que se les hacen familiares, iniciando por lo que es la sustancia económica, que es prácticamente el reconocimiento contable de las transacciones. Estas transacciones pues son meramente las que afectan económicamente al ente público. Y estas, de alguna forma, son las que este, generan la información contable. Si ustedes recuerdan o tienen eh, ese conocimiento relativo a la sustancia económica que nos dice la SNIF, prácticamente te dicen que debes de obtener la sustancia económica de las operaciones a través de algo que esté respaldando la operación con la sustancia. ¿Y qué es esto de la sustancia? Pues prácticamente a veces la vemos reflejado con un contrato, con un acuerdo, a veces por la misma eh, complejidad de la operación, se ve a través de, pues ya vaya, con una factura, etcétera. Entonces, es como nosotros vamos a ir a recoger esa sustancia económica. Eh, al reflejar la situación económica contable de las transacciones, se genera información que proporciona elementos necesarios para una toma de decisiones. Por eso es importante que cuando nosotros vayamos a configurar nuestro sistema de contabilidad, tenemos que tener en cuenta la sustancia económica. El segundo de los postulados de contabilidad corresponde a los entes públicos. Y esto pues, prácticamente te habla de que tu sistema tiene que estar configurado a lo que les decía en slides anteriores. La obligatoriedad para este tipo de contabilidad corresponde a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y entonces ello es como tienes que configurar tu información de acuerdo a las operaciones que haga cada uno de estas entidades públicas. Y luego vamos a la existencia permanente y corresponde a la actividad del ente público, que de alguna forma tiene que considerar el periodo en el que ellos van haciendo sus actividades y cómo es que van a registrar estas operaciones en el periodo que corresponde para estas operaciones. La revelación suficiente. Pues prácticamente aquí es que nuestros estados financieros o nuestra información financiera debe demostrar de forma amplia y claramente cómo es que están plasmados sus elementos y la situación financiera y resultados que hayan tenido en un periodo. Hablando de la importancia relativa, pues tenemos que la información que muestran los estados financieros muestre los aspectos importantes. Ahí es un tema que incluso hemos hablado en nuestros cursos anteriores, hablando ya de la importancia relativa. Para nosotros ya en un enfoque más de auditoría, pues corresponde más un tema de materialidad.
y que obviamente los aspectos importantes de nuestra información financiera estén reconocidos contablemente. Hablando del siguiente postulado, hablamos del registro e integración presupuestaria. Pues bueno, aquí como les hablaba en las slides anteriores, pues aquí hay algo que se diferencia con el resto de un cliente común y corriente, que es pues que se debe de incluir y no nada más incluir, sino también tener muy bien integrada y darle un seguimiento específico a la información presupuestaria. Obviamente, cada entidad cuenta con un presupuesto que pues, de alguna forma viene a través del decreto del presupuesto de egresos que hace la nación. Ahora hablando de la consolidación de la información financiera, pues bueno, los estados financieros tienen que ser consolidados y estos se tienen que presentar de esta forma ante la Secretaría de Hacienda Pública para de alguna forma ellos concentren esta información. El devengo contable, pues prácticamente sí es un poquito más, o lo conocen ustedes, que prácticamente es que el registro contable de los entes públicos se debe llevar a cabo pues de forma acumulativa y que debe ser conforme al ingreso de vengado o al egreso de vengado, según sea el caso, y en el momento contable al que corresponde. Hablando de evaluación, pues bueno, de igual forma es algo ya conocido para nosotros, que es todos los eventos que se efectúen o todas las transacciones, transformaciones, operaciones a las que se encuentre la entidad pública, tienen que ser evaluadas y deben ser registradas o reconocidas en la información financiera en moneda nacional. De la dualidad económica, pues se debe reconocer, hablamos de este postulado que el ente público debe reconocer en la contabilidad la representación de las transacciones, su composición de los recursos asignados para sus fines, y que estos deben de tener de alguna forma cierta comparabilidad entre lo que son los derechos y las obligaciones. Ahí viene la parte de la dualidad económica, hablando de derechos y obligaciones, o como en las NIF lo traducimos a que prácticamente lo que tenemos como activo, pasivo, etc. Y por último, el tema de la consistencia, que prácticamente estamos hablando de que pues, las operaciones similares tienen que ser registradas o se les tiene que dar un tratamiento similar a lo largo del tiempo para los entes públicos. La que sigue, por favor, Cintia. Y bueno, un poco del complemento de lo que hablábamos ya del marco conceptual, pues prácticamente de lo que hablamos es que debe ser o es aplicable para todos los entes públicos que se desarrollen en un entorno jurídico que regula su naturaleza, objetivos y operación. Esto no es otra cosa más que, pues prácticamente, aún y cuando estemos hablando de una entidad pública, hablando de, no sé, Semarnat o alguna otra entidad, pues de alguna forma, aún y cuando las operaciones son diferentes, tienen que recaer en los mismos conceptos, en los mismos postulados, en la misma configuración del sistema contable gubernamental a través de la ley contable. Y también pues tenemos un tema de que habrá casos específicos. Si bien cada uno de los entes públicos corresponde a una actividad diferente, pues prácticamente existen ahí algunas normas que pueden tener la supletoriedad para puntos específicos, como es la normativa emitida de las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental, que esto, pues prácticamente lo que les decía, allá al hablar de unidades administrativas,
de una contabilidad gubernamental, prácticamente lo que te está diciendo es que ya son casos atípicos y que estos son como lo que en algún momento en las NIF podemos encontrar como las ONIF y las INIF, que de alguna forma son esas orientaciones e interpretaciones que de alguna forma nos dan otros tratamientos contables. También tenemos las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Si bien normalmente en la contabilidad conocemos las NIC, pues también para el sector público existen estos, ¿no? Y por último, las normas de información financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, CINIF. Pues prácticamente aquí lo que estamos hablando, a veces si no encontramos esa forma de configurar nuestra contabilidad gubernamental, podemos también tener una subsidiariedad a través de las NIFs. En ciertos casos, no siempre, todo apegado a la parte de la ley de contabilidad. Y entonces, ya una vez que tenemos configurado nuestro sistema contable, caemos en cuenta de qué es lo que vamos a generar como información. Para ello, tenemos que tener en cuenta es cómo una vez que ya se haya configurado este sistema contable, cómo se va a hacer el registro contable de cada una de las operaciones y entonces cómo es que se va a emitir la información financiera, a través de qué documentos, a través de qué estados se va a producir la información contable. Y bueno, pues aquí tenemos un listado de los estados de información contable. Estamos hablando del estado de actividades, el estado de situación financiera, el estado de evaluación de hacienda pública, el estado de cambios en la situación financiera, el de flujos de efectivo, el analítico de activo y de la deuda y otros pasivos, así como el informe de pasivos contingentes y las notas a los estados financieros. Voy a pasar muy rápido sobre ciertos estados financieros porque nos regresamos. Exacto. Voy a pasar muy rápido sobre sobre cuáles son los objetivos de algunos de estos estados financieros. No voy a detenerme mucho en hacerles un esquema, un ejemplo de estos, dado que sí es un tema muy amplio. La verdad es que si tuviéramos que desarrollar cómo es la contabilidad gubernamental y cómo es que están integrados o armados estos estados financieros, prácticamente creo que nos llevaría a lo largo de 1 o 2 semanas. Entonces, pues prácticamente vamos a hablar del estado de situación financiera, que prácticamente pues nosotros lo entendemos como un balance general que refleja la posición financiera del ente público a una fecha determinada. Pues tiene información acumulativa, tiene prácticamente los 3 rubros, que es el activo pasivo y el patrimonio, ¿no? O de la hacienda pública. Hablando de otro de los estados financieros, pues hablaremos del estado de evaluación de la hacienda pública, que pues muestra la actividad financiera del ente público y revela el flujo de los recursos recibidos y ejercidos en cumplimiento o cometido del ejercicio. Esto es que pues, prácticamente partiendo de nuestro presupuesto, nosotros tenemos que reportarle a Hacienda cómo es que cuánto es que hemos recibido monetariamente, cualitativamente y cómo es que lo hemos ejercido. Si bien parte del presupuesto de egresos y de ingresos que se fijan para la nación y que le corresponde a cada una de las entidades públicas, tiene que ser utilizado para sus fines, no para otra cosa, no para estarlo gastando o desperdiciando, sino para el cumplimiento pues vaya, de la sociedad. Hablando del estado de flujos de efectivo, pues representa principalmente los cambios ocurridos en la estructura de los estados financieros o de la situación financiera. Prácticamente es al igual que en las NIF, cómo te lo plantean, pues prácticamente ahí vas a ver la variación que tuviste entre
los diferentes rubros de tu estado de situación financiera y cómo es que se ha generado en detrimento o en o, o, o cómo ha afectado tu flujo de efectivo. Hablando del informe, bueno, aquí lo tenemos como sí, informe sobre los pasivos contingentes. Pues prácticamente aquí es información sobre aquellas posibles obligaciones a las que está expuesta el ente económico. Y pues prácticamente son eventos inciertos o que de alguna forma tienen que ser catalogados a través de pues diferentes estimaciones y que deben ser controladas por el ente público. Un ejemplo de esto podría ser, no sé, hablando de los entes públicos que se dedican a catástrofes en la nación, pues prácticamente ellos tienen que ir eh, generando este tipo de estimaciones o este tipo de eventos para que puedan de alguna forma considerarlos como sus posibles pasivos contingentes. Eh, Otro de los estados de los que me gustaría hablar sería el estado analítico del activo, pues prácticamente aquí muestra el comportamiento de los fondos, de los valores, pues vamos a llamarle también incluso de los derechos y bienes identificados para el ente público. Muchas veces es de señalar o es de observancia que, que a veces las entidades públicas tienen o tienen en su integración de activos que ni siquiera están o comprenden sus activos, ¿no? Entonces, es una forma de reportar cómo es que las entidades se adquieren activos y cuál es el uso que le dan, ¿no? Muchas veces también aquí tenemos lo que es un si no se tiene control sobre esto, pues tenemos lo que se le llama la malversación de los activos, ¿no? A veces las entidades públicas tienen que tener este control para que no puedan los mismos integrantes de los entes públicos puedan hacer uso inadecuado o para el uso personal de estos activos. También me gustaría hablar del estado analítico de la deuda y de otros pasivos que prácticamente representan las obligaciones que tienen la entidad o el ente público, porque si bien, como les mencionaba, todo esto va a través de un presupuesto. Y entonces los gastos, deudas, obligaciones a las que hace frente los entes públicos, pues tienen que ir encaminados a la actividad. Aquí sí se hace mucho hincapié en que todos los gastos que se eroguen por parte de las entidades tienen que estar bien encaminadas y tienen que tener un objetivo específico para el cumplimiento de estas operaciones de, de las entidades públicas. Por último, me gustaría hablar de dos estados que son esenciales para la contabilidad o que de alguna forma integran la ley de contabilidad y que de alguna forma los provee como obligatorios, es el estado de actividades y el estado analítico de los ingresos. Y prácticamente el estado de actividades lo usan con aquellos entes públicos con propósitos no lucrativos. Es como el símil de cuando nosotros vemos una entidad de una entidad que se dedica eh, pues, a obtener sus ingresos para realizar sus operaciones a través de donativos, ¿no? Entonces, prácticamente aquí se maneja un tema de un patrimonio de esas aportaciones que van dando a lo largo de sus actividades y entonces es como ellos reflejan como un tipo balance general
todas las operaciones de cómo se hicieron de estos ingresos y cómo es que los van a ocupar. Y el estado analítico de los ingresos es la comparación total de los ingresos estimados contra los reales. Y prácticamente aquí está, tiene que ver un tanto la ley de ingresos de la nación, ¿no? La verdad es que este estado sí tiene que ver muchísimo con su presupuesto, cómo es que esperen ellos la derrama económica a través de ciertos o de diferentes programas y que de alguna forma van a proyectar, cómo es que proyectan estos ingresos o contra los ingresos realmente percibidos. La que sigue, por favor, Cintia. Bueno, pues prácticamente después tenemos, estos son como los que acabamos de ver, los estados que de alguna forma están plasmados en en la ley de contabilidad y que de alguna forma reflejan todas las actividades o las operaciones o transformaciones en las que está involucrado un ente público y que de alguna forma demuestran nuestra información financiera. Pero como les mencionaba en slide anteriores, una pues de los puntos que también contempla la ley de contabilidad gubernamental es que también se tiene que considerar estados o informes que son presupuestarios. Si recuerdan, hablábamos de cuatro cualidades de información, que es la contable, la presupuestaria, los programáticos y los indicadores o cifras o otras cifras que incluso esas otras cifras hablamos ya de una postura fiscal. Y entonces pues, prácticamente aquí de lo que hablamos es que tenemos a través del presupuesto que se le otorgan a las entidades públicas, se tienen que generar otros 4 estados que son de vital importancia para poder comparar lo que obtuvimos contra lo que hicimos, y estos son el estado analítico de los ingresos, el estado analítico de ejercicio de presupuestos de egresos, el endeudamiento neto y los intereses de deuda. Aquí incluso en estos últimos dos estábamos hablando del endeudamiento neto e intereses de deuda, estaríamos incluso hablando para algunos entes o entidades públicas, estaríamos incluso hablando un tema de deuda pública, un tema de deuda externa, hablando un tema de balanza comercial, etc. La que sigue, sí, por favor. Y es importante que no nada más la ley te habla de cómo es que vas a hacer tu registro contable, cómo vas a configurar tu sistema contable, qué es la información que vas a generar, para quién la vas a generar, cuáles son esos tipos de usuarios, sino que también te dice que los estados financieros deben de sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad. Es lo que les decía hace rato de que debe de contar esa información financiera que se emite, debe de contar con ciertas características. Es parte de lo que nos decía incluso el marco conceptual y nos habla de que esto debe ser útil, debe ser confiable, relevante, comprensible y comparable. Así mismo, tiene que tener, esto debe ser presentado oportunamente y veraz. Y esto está integrado en el artículo 44 de esta ley de contabilidad. Asimismo, la información financiera se genera en los centros públicos, será organizada, sistematizada y difundida cada uno de estos al menos trimestralmente en sus respectivas páginas de internet a más tarde el día 30. Esto es obligatorio. Esto incluso estamos hablando de un tema estamos hablando o está ligado a un tema de la ley de transparencia.
Entonces, hablando de esta, pues prácticamente los entes públicos están obligados a que tienen que presentarla a más tardar en los 30 días después del cierre de periodo que corresponda y en forma trimestral. ¿Me ayudas con la que sigue, por favor, Cintia? Y en caso de que no lo hagan, porque aquí el encargado de ver el cumplimiento, darle seguimiento a, a este tema de la contabilidad gubernamental de los entes públicos, pues el encargado de ver que se haga el seguimiento a los tratamientos contables que nos rige esta ley, pues será a través del CONAC, que como bien les decía que es el Consejo Nacional de Armonización Contable, y lo hará a través de su secretario técnico. El secretario técnico es una figura que cuenta con pues, los mecanismos necesarios, así como de alguna forma nosotros, ya hablando contablemente, a veces tenemos que reportar a ciertas autoridades, también los entes públicos tienen que ser regidos o que tienen que ser, son normados por la ley de contabilidad gubernamental, pero el que les da seguimiento es el secretario técnico que corresponde al CONAC. Y en caso de incumplir con esta información que de forma general les he mostrado hasta ahora, pues este secretario técnico tiene la facultad de emitir sanciones por el incumplimiento de esta contabilidad gubernamental. Y entonces nos habla que él podría sancionar administrativamente a servidores públicos cuando omitan registrar registros contables, registros de contabilidad de los entes públicos, así como la difusión de la información financiera. De esto les comento que sí se le da un seguimiento constante, como lo decían en la slide anterior, sí están obligados a presentar su información con todos los ordenamientos, en este caso los postulados, y tienen que hacerlo también por un tema de la ley de transparencia. Y incluso esto pues puede, si es por forma de omisión, pues la ley es clara y te dice, no importa que lo hagas por omisión o que se te haya olvidado registrarlo, tienes que presentarlo. Pero también, pues como en todos los ámbitos, también existe que se haga de manera dolosa. Y ahí hablamos, incluso escuchamos a diario los noticieros, ¿no? En que de alguna forma hubo desvío de fondos, etcétera. Entonces, aquí la obligación del CONAC, aquí la obligación del secretario técnico es ver que los registros contables sean o estén registrados en su entero y que sean registrados en completos a través incluso que sean registrados en su periodo contable. Y entonces esto nos dice que si son de manera dolosa, se consideran de forma dolosa cuando omitan o alteren documentos o registros que integran la contabilidad, incumplan la obligación de difundir la información financiera. Y también tenemos un tercer punto que nos dice que no se realicen los registros presupuestarios contables. Y esto es importante porque al final de todos los estados financieros de los que les he estado hablando, se tiene que hacer una comparabilidad porque a través de esto es que se hace el presupuesto para el año siguiente. Asimismo, los últimos dos puntos nos hablan de cuál será la naturaleza de sus funciones que tengan conocimiento de la alteración y falsedad, hablando de lo que les comentaba, que pues si es de una omisión o que si es con dolo, ahí hablamos de la naturaleza, hablamos de que también se tienen que ver la consecuencia o cuáles son los daños que pudieran haber hecho en la omisión o en la alteración de cierta información y que de alguna forma se tengan que tipificar como un delito.
y no conservar la documentación comprobatoria del patrimonio, pues esto pues prácticamente el que tú no compruebes la sustancia económica. Hablábamos en nuestro primer postulado básico que tenemos que tener pues prácticamente pues, la documentación comprobatoria de esas operaciones que están sujetas de las actividades de cada uno de los entes públicos. Todo esto de las sanciones está normado en el título sexto del artículo 85 de la Ley de Contabilidad Gubernamental. La que sigue, porfa, Cintia. Y hablando de que o dándole continuidad a las sanciones, porque ahí nada más hablábamos de cuáles podrían ser las consecuencias, las causas de una posible sanción, y hablábamos de una omisión, o hablábamos de que ya con dolo podríamos estar afectando nuestra contabilidad, pues ya las sanciones administrativas se impondrán con dependencia de responsabilidades de carácter político, penal o civil. Muchas veces, como les decía en los noticieros, a veces nuestra ley es un tanto, pues, vamos a llamarle flexible, a veces ni se llega a aplicar, pero ya hablando de que debiesen tener ciertas sanciones político, penal o civil, y deberían determinarse por las autoridades competentes, y esto en función a que al grado se haya manifestado en las omisiones de registro contables o en la presentación de los estados financieros. Y en el artículo 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se impondrá una pena de 2 a 7 años de prisión y multa de 1.500 días de salario mínimo general vigente a quien incurra en las conductas 2 y 4. Hablando de los incisos anteriores, hablando de que se genere con dolo o cuando cuando en sus funciones tengan conocimiento de la alteración o falsedad. Prácticamente aquí estamos hablando de que lo están haciendo con dolo, que están ocultando información, o no están presentando, no están revelando suficientemente la información financiera, etc. Listo. Cedo en esta parte del curso pues, los micrófonos a Cintia González para que ella nos explique de qué se trata o de qué va la auditoría gubernamental, cómo es nuestro enfoque cuando nosotros estamos asignados a un compromiso de una auditoría gubernamental. Gracias, Juan. Buenos días. Pues vamos a darle continuidad al curso. La verdad es que es muy extenso todo esto y vamos a tratar de resumírselos de lo más claro posible. Bueno, antes que nada vamos a comentar cuál es el marco normativo de la auditoría gubernamental. Y bueno, esto ha tenido varias modificaciones a partir de los últimos años. Como bien saben, pues nuestros gobiernos aquí han venido manifestando, derivado de la inquietud de nosotros como ciudadanos, pues el derecho a conocer la información de forma transparente, y pues en la situación de estos conocimientos por parte de cómo se ha venido dando la situación en el país, pues han surgido varios cambios en la normatividad. Pues uno de ellos pues es la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que es la que ya nos platicó Juan, y también se han estado realizando ciertos cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos, principalmente en el artículo 6 constitucional. Por ahí el 7 de febrero del 2014 se modificó este artículo, en el cual se nos indica que el derecho a la información deberá ser garantizado por el Estado. Con base en esto, pues se generaron ciertas normatividades, como la Ley General de Acceso a la Información Pública, el 4 de mayo del 2014,
la Ley de Disciplina Financiera el 27 de abril del 2016, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 9 de mayo del 2016. Todo esto, pues prácticamente con un solo objetivo que va a ser el combate a la corrupción, pues ahí como comercialmente nos lo estaban indicando nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, con base en esto, pues se hicieron varias reformas a los artículos constitucionales, como les decía en un principio, al artículo 22, 28, 41, 73, etcétera, prácticamente con un único objeto que es que la información sea transparente y que nosotros podamos conocer esta información de forma pública. Y bueno, con base en esto también, el 18 de julio del 2016 se publicó en el Diario Oficial ciertas leyes que dan origen a lo que actualmente conocemos como el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, aquí les estamos mostrando una pequeña línea del tiempo respecto a cómo se ha venido dando este tema de la auditoría. Pues en un principio de la auditoría de forma general, ya desde los antecedentes, pues primero se creó el Tribunal Mayor de Cuentas por ahí del año 1524. Y bueno, ya de forma más actualizada, el Congreso el Congreso facultado para revisar anualmente las cuentas del gobierno federal, pues por ahí se creó en el año de 1824. Ya yéndonos más a la actualidad, en el año 1923 se funda el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En el año de 1981, la Secretaría de la Programación de Presupuestos del Gobierno Federal Mexicano emite el Manual de Auditoría Gubernamental, que ahorita les vamos a explicar un poquito al respecto. Y bueno, ya yéndonos ya más a la actualidad, pues en el año 2012 se adoptan las normas internacionales de auditoría para las auditorías de estados financieros. En un principio, pues estas normas internacionales de auditoría van a regir la auditoría para las entidades financieras, pero también van a actuar de forma supletoria para la realización de ciertas auditorías gubernamentales, ¿no? Como ya lo habíamos visto. En el año 2000 se genera la Auditoría Superior de la Federación y bueno, en dando continuidad a lo que les mencionaba en un principio, en el año 2015, a partir de ese año, se empiezan a generar varios decretos por el que se van a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto en materia de combate a la corrupción, prácticamente para que la información sea de forma transparente. Y bueno, como resultado de eso, en el 2016 se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y leyes secundarias. Este prácticamente es un breve ejemplo de cómo se ha venido dando el tema de la auditoría a través de la historia, ¿no? Aquí les resumimos ciertos marcos jurídicos que van a soportar la auditoría gubernamental. Prácticamente es como resultado de todos estos cambios que se han venido dando en nuestras leyes. Las principales pues son la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y bueno, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora sí, vamos a entrar un poquito a detalle respecto a qué es la auditoría gubernamental. Como ustedes saben, pues una auditoría es una revisión y un examen, y en este caso es el examen que se va a llevar a cabo a las entidades, a los entes públicos, ¿por parte de quién? Por parte de las entidades fiscalizadoras superiores y bueno, se van a llevar a cabo para las dependencias y las entidades del gobierno federal, estatal y municipal en el cumplimiento de ciertas atribuciones legales. El principal fundamento para que se lleve a cabo una auditoría gubernamental lo vamos a encontrar en el artículo 116, fracción 2, párrafo sexto de la Constitución Política, en el cual nos dice que las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización y que serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.
Entonces, resumiendo, simplemente es una revisión y un examen que se va a hacer a los entes públicos para verificar el cumplimiento de sus actividades y bueno, que la información que están presentando cumpla con lo que ya había comentado Juan respecto al marco regulatorio de la Ley de Contabilidad Gubernamental y bueno, que sea veraz, que sea confiable principalmente. Aquí les resumimos algunos objetivos que vamos a llevar a cabo cuando hagamos una auditoría gubernamental, pues principalmente que evaluemos la correcta utilización de los recursos públicos, determinar la razonabilidad de la información financiera, recomendar medidas para promover las mejoras en la gestión pública, formalecer el sistema de control interno de la entidad auditada, verificar que los servidores públicos hayan cumplido adecuadamente con sus deberes y sus atribuciones, y bueno, que los objetivos y las metas presupuestales hayan sido logrados. Aquí, a diferencia de una auditoría financiera, principalmente vamos a evaluar pues los recursos, a final de cuentas los recursos que provienen de las entes pues son de origen público. Entonces el principal interés es evaluar el origen y la aplicación de dichos recursos. Entonces aquí otros de los objetivos que vamos a tener en cuenta cuando llevemos a cabo nuestra auditoría gubernamental es verificar que las inversiones en el caso de la obra pública se hayan publicado de conformidad con las leyes, normas y reglamentos, verificar que los presupuestos que se hayan considerado para la ejecución de las obras se hayan aplicado correctamente, y bueno, comprobar que los sistemas de control interno operativo y de la contabilidad gubernamental que regulan la función aseguran la protección de los recursos y su efectiva utilización, todo en función de que pues el origen de los recursos es público, ¿no? En un principio, cuando inicié aquí mi plática con ustedes, les hacía mención a ciertos antecedentes que se habían dado respecto a todo este tema de la transparencia de cuentas, ¿no? Entonces, como resultado de ello, hay que tener claro que a partir del 2016 fue donde se realizaron varias modificaciones a la Constitución para dar vida a lo que ahora conocemos como el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué vuelvo a reiterar sobre esto? Porque prácticamente tanto derivado de ese Sistema Nacional de Anticorrupción, se han venido generando ciertos lineamientos en lo cual nos vamos a basar para llevar a cabo nuestra auditoría de tipo gubernamental. Uno de ellos es el Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Qué es esto? Pues prácticamente es el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental con el objetivo de maximizar la cobertura e impacto de fiscalización en todo el país con base en la aplicación de estándares profesionales similares. Ustedes han oído hablar acerca de la Auditoría Superior de la Federación. Prácticamente este es el órgano técnico que es el especializado para fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los 3 poderes de la Unión. Entonces, con base en esto y en otras integrantes que forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización, como la Secretaría de la Función Pública, las entidades de fiscalización superiores locales y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno a las entidades federativas, todas estas entidades van a trabajar de forma conjunta para buscar que se maximice la cobertura e impacto de fiscalización en todo el país con base en la aplicación de estándares profesionales similares. Prácticamente aquí ya estamos hablando de todas estas instancias van a tener de alguna forma la tarea de llevar a cabo la auditoría a los entes públicos para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y el adecuado manejo de los recursos que tienen asignados. ¿Cuáles son los estándares que van a utilizar estos órganos?
pues van a utilizar las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, que prácticamente ellos ya están homologando ciertos procesos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas en materia de auditoría y fiscalización. Y van a elaborar y adoptar un marco de referencia con criterios generales para prevenir, detectar actos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia. Y bueno, otro de los elementos que forman parte de este Sistema Nacional de Fiscalización, pues también se le conoce como el Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, igual que los otros entes que ya hemos hablado, van a buscar que las autoridades prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. Y bueno, lo que van a buscar es garantizar la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y control de los recursos. Aquí les estamos enseñando un pequeño organigrama de cómo se va a funcionar esto del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay un comité coordinador que va a incluir a la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de la Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Consejo de la Judicatura Federal, y todos estos entes van a trabajar de forma conjunta para tres causas principales. Uno que es prevenir, a través de qué? De evaluar estas normatividades que ya les he mencionado para que los recursos que sean asignados a las entidades pues sean aplicados de acuerdo como fueron destinados, que no haya malversación de los mismos, que la información financiera que están generando los entes pues sea razonable, que sea confiable. Y esto a través de qué órganos, pues a través de la Secretaría de la Función Pública y a través de órganos de control interno en cada una de las entidades, justamente para prevenir malversación de fondos, ¿no? Hay otros entes que se van a dedicar a investigar desde el lado externo. El que veíamos ahorita es justamente dentro de la organización como manera interna y otros entes que van a investigar pues es la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación. Todos estos pues van a buscar, igual que el cumplimiento de los objetivos de los entes públicos se lleve a cabo como debiera de ser. Y bueno, va a haber un ente que se va a dedicar a sancionar en el caso de que no sean cumplidos los objetivos, ¿no? Y en este caso, pues es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y lo que ahora conocemos también como Fiscalía General de la República. Todos estos entes en conjunto han elaborado un documento que ahora se le conoce como Guía General de Auditoría Pública y prácticamente a través de la Secretaría de la Función Pública, esta Guía General de Auditoría Pública nos va a proveer a nosotros como auditores todos los lineamientos que debemos de utilizar en el caso de llevar a cabo una auditoría de tipo gubernamental a cualquier ente público. Ustedes o los contadores que ahorita están aquí presentes en este curso saben que nosotros como auditores pues nos regimos por las normas internacionales de auditoría. En este caso, nosotros al llevar a cabo una auditoría de tipo gubernamental debemos de tomar en primera instancia esta Guía General de Auditoría Pública que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que entregar y prácticamente pues nos va a regular nuestras actividades en la auditoría gubernamental. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Pues va a mejorar la efectividad de la Administración Pública Federal, consolidar la transparencia y la rendición de cuentas en los asuntos públicos y vigilar que la actuación de la Administración Pública Federal se apegue a la legalidad. Igual que las normas internacionales de auditoría, nosotros sabemos que como contadores públicos que vamos a dictaminar un estado financiero debemos de cumplir con ciertos requisitos, pues prácticamente de igual forma aquí en esta Guía General de Auditoría Pública nos dice que debemos de cumplir con una independencia mental,
que la auditoría deberá ser ejecutada por aquel personal que va a poseer los conocimientos técnicos y la capacidad profesional para llevar a cabo la auditoría, que cumpla con la aplicación de normas relativas a la ejecución de trabajo, al informe y al seguimiento de la auditoría, y que se sujeten a un programa de capacitación y autoevaluación. Prácticamente todos estos puntos pues son los mismos que nos establecen las normas internacionales de auditoría en nuestra revisión de auditorías financieras, ¿no? En este caso, pues también debiéramos de cumplir con estos requisitos en el trabajo de la auditoría. Esta guía de auditoría gubernamental, pues nos establece cuáles son las fases que debemos de llevar a cabo en una auditoría gubernamental. Y bueno, prácticamente aquí el público que está presente, pues se podrá dar cuenta que es lo mismo en una auditoría financiera, desde una planeación que va a incluir una planeación general respecto al conocimiento de la entidad, políticas, procedimientos, normatividad contable, conocimiento general de la entidad y una planeación detallada de la auditoría. En este caso, pues ya vamos a evaluar cuáles son la materialidad que vamos a determinar, los procedimientos que vamos a determinar, el entendimiento de los procesos significativos de la entidad, el origen, la aplicación de los recursos. Todo esto, pues prácticamente está soportado a través de esta guía de auditoría gubernamental. Nos dice también los procedimientos que debemos de llevar a cabo durante una ejecución de la auditoría. Prácticamente nos va guiando durante todo este proceso y bueno, ¿cuál va a ser el resultado final de la auditoría gubernamental? Pues es el informe de la auditoría. Y obviamente durante toda esta fase de la auditoría, pues debe de haber una supervisión y un seguimiento también respecto a la auditoría, ¿no? Y a los resultados, a las observaciones que ya hemos detectado. Bueno, ¿cuáles son los procedimientos de auditoría que debemos de tener en la auditoría tanto financiera como gubernamental? En alguno de los cursos que ya habíamos impartido con ustedes, pues les hablábamos acerca de los procedimientos de inspección, observación, confirmación, recálculo, procedimientos analíticos, indagaciones con las entidades, ¿no? Pues prácticamente hay que recordar que los procedimientos de auditoría van a ser todas las tareas que llevemos a cabo nosotros como auditores con el fin de obtener evidencia que sea suficiente para que nos permita dar una opinión respecto a la razonabilidad del rubro que estamos evaluando, ¿no? En este caso, todas estas tareas que estemos haciendo, pues vamos a complementarlas a través de una inspección física de ciertos documentos, de la observación de cómo se llevan a cabo los procedimientos, de procedimientos de confirmación, cálculos aritméticos, análisis de variaciones, indagaciones con la administración, en este caso con la entidad, para evaluar y obtener cierto grado de evidencia que nos permita dar una opinión respecto a la razonabilidad de la información financiera, ¿no? Hay una cosa muy importante que también debemos de considerar en una auditoría gubernamental. Prácticamente el enfoque que habría que darle a través de todos estos cambios que se han venido dando, que aquí se los resumo, a través de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que ya les explicó Juan, que se generó en el 2008, a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el 2015, a través de la Ley de Disciplina Financiera generada en el periodo de abril del 2016 y que a partir de esa fecha se han venido dando muchos cambios respecto a prevenir la corrupción. Se generó en el 2016, por ejemplo, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Todo esto en conjunto con lo que ya conocemos nosotros como las normas de auditoría para atestiguar la revisión y otros servicios relacionados y las normas internacionales de auditoría que son los que rigen nuestra profesión contable, pues nos van a servir para evaluar el control interno de la entidad. Prácticamente aquí lo que busca todas estas leyes es no solamente identificar errores y decir, bueno, materializarlos y evaluar allí cuál sería la posible contingencia o el resultado de estos errores que se determinen en una auditoría, sino realmente aquí en lo que se busca es que se le dé mucha importancia al control interno
que también en alguno de los cursos que ya les habíamos dado, explicábamos con detalle qué era el control interno y decíamos que el control interno pues prácticamente son todos los procesos y procedimientos que determina la entidad para que pueda eficientar sus operaciones, para que sus operaciones o sus tareas diarias estén reguladas conforme a ciertos manuales de contabilidad, políticas, procedimientos, segregación de funciones, que casi que todas las actividades sean realizadas de forma uniforme y no que cada quien haga pues lo que quiera. Todo esto a lo que lleva es que nosotros podamos dar una opinión respecto a cómo está el control interno de la entidad para que se mejoren los procesos y para que sea una herramienta permanente anticorrupción, que de alguna forma, al corregir el control interno que tiene la entidad, pues de alguna forma se dé un cambio de cultura en los servidores públicos y bueno, esto de alguna forma vaya a contribuir a que haya una mejor práctica de gobierno. Pues esta es la teoría, esa es la intención de que se generen todas estas normatividades, ¿no? A través del Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, es muy reiterativo, pero aquí otra vez volvemos a poner pues la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿no? Entonces, pues aquí simplemente el mensaje que queremos transmitirles que al evaluar nosotros los hallazgos que hayamos identificado en una auditoría, que no solamente se le preste atención urgente a aquellos que presenten algún daño económico, sino que realmente, además de que se dé respuesta a estos daños que se hayan podido causar, que se evalúe el origen de esta situación y que se busque de alguna forma cambiar, prevenir esta situación a través de la corrección de los procedimientos de control interno que tenga establecida la entidad. Como último, ya para no quitarles más tiempo, pues prácticamente, ¿cuál va a ser el resultado que nosotros como auditores vamos a emitir? Pues es un dictamen, en este caso es un informe de auditoría que va a ir dirigido a la entidad que estamos auditando y en el cual vamos a evaluar los hallazgos que hayamos identificado y también pues debemos de darle seguimiento a estos resultados que hayamos establecido, ¿no? Nosotros vamos a emitir un dictamen sobre si la información financiera y presupuestal de los entes presentan la situación financiera, los resultados de las operaciones y flujo de efectivo, en este caso de conformidad con las disposiciones y los principios de contabilidad gubernamental. Pues prácticamente este es un ejemplo de cómo debiéramos estar emitiendo un informe. Este informe pues prácticamente también está regulado a través de la guía de auditoría gubernamental que les hablaba al principio. Pues prácticamente estos son aspectos generales de la auditoría de tipo gubernamental y como conclusión, pues realmente aquí los cambios que se han venido dando a través de nuestros gobiernos, pues de alguna forma han venido mejorando que nosotros como ciudadanos tengamos acceso a la información, que la información que generan los entes públicos sea transparente y pues realmente de aquí es en donde proviene la importancia de llevar a cabo una auditoría de tipo gubernamental. Espero que con estos fundamentos básicos pues haya quedado un poco claro. No sé si tengan alguna duda o comentario. Juan. Yo quisiera nada más dejar también ¿sí me escuchan, perdón? Sí. Una acotación aquí que es importante. No confundamos las funciones que hace la ACF, hablando de la Auditoría Superior de la Federación, con lo que nosotros como un ente independiente, hablando de como firma, si se hacen las mismas actividades. Hay que recordar, creo que no sé si en algún momento lo explicábamos ahí, Cintia, me acuerdo que sí mencionaste a la Auditoría Superior de la Federación, pero tenemos que diferenciarlo como que es un órgano especializado y que tiene o cuenta con o está dotado de una autonomía técnica, Independiente.
Sí, exacto, y que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos. De hecho, dentro de la estructura de lo que es la Auditoría Superior de la Federación, tienen pues varias divisiones, pero las principales de la Auditoría Superior de la Federación corresponden a la sección de egresos, a la sección de ingresos y algunos otros que prácticamente se dedican a la fiscalización del uso de los recursos públicos federales de los tres poderes. Pero la diferenciación que yo quería hacerles es que cuando a nosotros nos contratan, pensando, por ejemplo, a GEIA, que nos lleguen a contratar para una auditoría, nosotros igual tenemos que regirnos sobre los mismos lineamientos o metodologías de los que nos hablaba Cintia a través de esta guía, pero también a veces los mismos entes públicos nos buscan a nosotros, ya como hablando como una iniciativa privada, porque así lo hacen ver algunas otras normas. Por ejemplo, en el caso de Pemex, ellos cotizan en bolsa, entonces ellos están obligados a ser auditados, pero de forma obligatoria por, por temas de SOX, por temas de la ley de Sarbanes-Oxley, porque ellos cotizan en bolsa. Entonces, además de estas, por eso les decía que en un principio es un tema muy amplio, ¿no? La verdad es que si nos tuviéramos que presentar como o cada uno de los aspectos que considera tanto la ley de contabilidad o la forma en que se hace una auditoría, nos llevaría un lapso mayor a esta hora y cuarto que llevamos ahorita, porque se van ligando otras leyes, se van ligando otras normativas y todo va en función a las operaciones que tengan los diferentes entes públicos. Esa era nada más la acotación que quería hacerles ver. No sé si alguien de nuestro público cuente con algún pues duda, comentario, puntualización, si alguien ha estado inmerso en este tipo de entidades que nos quiera compartir algo, no sé. También para nosotros es importante si alguien ha tenido por ahí alguna experiencia acerca de este tema, sería muy bueno, buenísimo que no la compartiera. En lo personal les podría decir que yo estuve auditando Pemex a lo largo de un año. También pertenecía a la Auditoría Superior de la Federación en la sección de egresos. Me tocó en algún momento la experiencia de auditar la deuda externa, que ahí es otro tema, ¿no? Es la visualización, determinación, eh, y revisión de instrumentos financieros como warrants, swaps, entre algunos otros, ¿no? Commodities. Pero bueno, no sé si alguien del público cuente con alguna duda, comentario. En caso contrario, estaríamos finalizando nuestro curso, agradeciendo, no sin agradecer, su asistencia. Ahí, por favor, Cintia, ayúdame a captar la asistencia del público para poder compartirla para fines administrativos, en lo que esperamos alguien nos pueda hacer llegar alguna pregunta, hacer algún comentario, etcétera. Al parecer no tenemos ninguna pregunta ni duda. Cintia. Nada más me dan unos minutos, por favor, para concluir con la lista de asistencia. Sí.
Listo, tú me dices, sí. Sí, listo. Listo, pues muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Espero que les haya aportado en algo en sus actividades, en este tipo de información. Y pues nos vemos pronto en otro curso relativo a auditoría, en algún tema diferente a este de gubernamental. Muchísimas gracias, les agradezco y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.